Pública FM. Presentamos La Bicicleta, porque para manejar tu vida o una bicicleta solo necesitas un poco de equilibrio. Conducción, Manuel Velázquez y Lorena Garcés. Producción, Ivette Paucar, un programa de Pública FM. Pública FM, más opiniones. Hola, hola, un abrazo grande, muy grande para todos ustedes. Felices, como siempre, esta gran oportunidad de conversar con ustedes. Y hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, el Reiki terapéutico. ¿Cómo estás, Lorenita? Bien, así. Con frío, así, ¿no? Sí, un poco. Bueno, yo ando Sí, realmente te veo. enchumpada. Y yo también, parecemos habitantes de la Siberia. Algo así. Sí, y además está Quito, lloviendo afuera y cuando llueve ya sabes lo que es pasa aquí. terrible. Y yo que vengo en bicicleta también tengo que protegerme. Pero cuando salí, algo había de solcito. Y dije, igual llevo mi chompa, ¿no? Porque aquí no se sabe. Pero bueno, de todas maneras los saludamos donde quiera que se encuentre en este bellísimo país. Lo más seguro y esperamos que donde quiera que usted esté, no esté lloviendo. Y usted esté, sí, y si llueve, esté bajo techo. Así que... Y todos los días son lindos. Mira que ayer conversaba con un señor. Y si se moja, que lo... Sí, porque total, que ¿qué vamos a hacer? Solo es agua. Si te cae el agua, disfrútalo también. Igual que si sale el sol, disfrútalo también. Los días son hermosos y no por el clima, ¿no? Sino por el sol que llevamos adentro nosotros. Sí, uy, ya vino poeta, mi amigo. Qué maravilla, me encanta. Sí. Bueno, un saludo cariñoso donde quiera que se encuentren en este bellísimo país, ya sea en la región costa, Sierra Amazonía o por supuesto en las Islas Galápagos. Bueno, ya, y el 250-6947, 250-8442. ¿Y los fans? Al teléfono de Lorena Garcés. ¿Qué es el 09? 83-220-673. Perfecto. Vas a ver cómo lloran las llamadas ahora. Vamos a ver. A propósito, ayer me llegó una que me decía que querían una cita a propósito del divorcio emocional, ¿fue? Sí. Sí, creo que sí. Una cita con... Sí, eso tengo que yo hablar. Con su merced. Pero bueno, no perdamos un minuto. Con su merced, señorita. No me diga, con mi merced. Como dicen de Boyacá, su merced, eso me quedó grabado, ¿no? Eso. Oye, sí. empecemos porque esto se va a poner bueno, señores. Chévere. Déjame Vamos a hablar de un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar del Reiki. ¿Usted sabe lo que es el Reiki terapéutico? ¿Ha oído hablar? ¿Le suena por algún lado? Bueno, el día de hoy tenemos a alguien que nos va a explicar lo que es. Exactamente. Y ya desde que lo conocí me he quedado asombrado por su capacidad de penetrar en las emociones de la gente y descubrir un montón de cosas. Así es que lo presento con mucha alegría porque sé que este programa va a ser valioso. Él es Enrique Espinosa Gruz. Mi nombre espiritual es Lib Yandev Tenzin Wandak, que significa protector de la iluminación de la vida, sabio dador de la energía sanadora. Honor dado por Lama Goeshe Tenzin Tandim, traductor personal del Dalai Lama. ¿Sí? Ojo que estamos con una personalidad aquí, como siempre, ¿no? En la bicicleta. He dedicado, dice Enrique, Oliv Yandev Tenzin Wandak, a ayudar a la gente de diferentes formas. Nací en Santiago de Chile y me llevaron a vivir en Buenos Aires, donde recibí mis primeros estudios y despertar espiritual. A los 5 años de edad, dice Enrique, ya tenía conciencia del drama de la vejez y mi preocupación intensa por ella, por lo cual fui motivo de estudio en un congreso psicológico en la Argentina. Para entonces ya sanaba a mis pequeños amigos con las manos. Empecé a descubrir mis habilidades psíquicas que me permitían ayudar a otras personas. Mi vida transcurrió entre libros profundos y autodescubrimiento con un temprano satori, o sea, despertar. He pasado mi vida entonces ayudando y sanando a la gente de muchas formas. Yo te hago una propuesta. ¿Qué tal si platicamos con él? Porque yo entiendo que hay 3 hojas, ¿cuántos? 4, varias hojas. Es un placer tener una persona que realmente maneja el Reiki aquí y que nos va a explicar así como un ABC de Reiki. Sí. Así que bienvenido, Enrique. Muchas gracias, mi querida Lore, Manuel, qué gusto estar aquí. Para mí es un honor y que me den la oportunidad de poder llegar con un mensaje de luz a toda la comunidad, al Ecuador, a este pequeñito pedacito de nuestro planeta, este pequeñito hermoso pedacito de nuestro planeta el que ombliguito del mundo. Es maravilloso.
O sea, amo el Ecuador. Y sí, muchas gracias por la invitación. Y para hablar del Reiki. Entonces, Reiki es un redescubrimiento maravilloso. Realmente el Reiki llegó a mis manos en el 2011. Pero ¿qué es el Reiki? Eso es lo que... Yo creo que hay mucha gente que ha oído, hay mucha gente que tiene inclusive la versión tergiversada de lo que es el Reiki, y hay otra gente que lo tiene muy claro, ¿no? El Reiki, imagínense que la primera vez que se ve públicamente Reiki aquí en Occidente es en la película de Karate Kid. ¿Se acuerdan de la película Karate Kid? Sí, pero no me acuerdo, ahí le hizo. Claro, ¿se acuerdan de maestro... Sensei Miyagi? Sensei Miyagi cuando coge y frotaba las manos, frotó las manos y le sana a Daniel San. Esa es la primera vez que se ve públicamente Reiki. Bueno, vamos a aclarar que esa es la película más viejita. Es viejita, no la última, no, claro que hay otras versiones. Hay ¿no? otras. La primera, la original. No, la primera, la original con Daniel San. Pero resulta que el Reiki es una palabra japonesa que significa energía vital universal. Es un redescubrimiento a finales del siglo XIX por un señor que se llama Mikao Usui. Un japonés. ¿Ya lo hizo? Él dice que no había antes. Hay diferentes historias. En realidad la canalización energética se da desde hace mucho tiempo. Y en muchas tradiciones y culturas, ¿no? Alrededor del planeta. O sea, la canalización energética se habla ya desde en el la mismo Upanishad. decía. Sí, y eso que él es nuevo para todos los relatos que existen de canalización energética. Ajá. Entonces, ya se habla que prácticamente 6.000, 7.000 años antes de Cristo ya se hablaba de la canalización energética para la sanación de las personas. Entonces, resulta que dentro del mecanismo, Sensei Usui, hay diferentes historias, pero hay un libro de 1942 que se llama Ley Jesuits, en donde, claro, no hablan muy bien de los jesuitas en el libro, pero sin embargo ahí relatan cuál es la historia justamente de Sensei Usui. Sensei Usui era director de la Universidad Doshisha en Kioto. Esta universidad era una universidad jesuita, por eso es que en algunas partes le dicen el arma secreta de los jesuitas, pero no tiene nada que ver con los jesuitas. Y resulta que él daba clases de filosofía y de teología. Un día un alumno le preguntó cómo sanaba Jesús con las manos. Justo eso te iba a preguntar, pero qué curioso, o sea, ¿cómo sanaba el Cristo? A ver, y resulta ¿cómo que, claro, le pregunta y no supo cómo responder. ¿Y por qué nunca más se habían vuelto a ver milagros como los que hacía Jesús? A lo cual, imagínense en el Japón, profesor universitario, en el Japón, finales del siglo XIX, que no pueda contestar una pregunta a un alumno era una cuestión de honor enorme, claro. ¿No? Le complicó tanto la pregunta que renunció a la universidad y se fue a Chicago, a la Universidad Divinity, a estudiar religiones comparadas. Y su tesis de grado fue la sanación a través de la imposición de manos en las diferentes religiones. Llegó a tanto su investigación que en ese entonces accedió al Papa León XIII para que le permitiera leer los primeros escritos cristianos, en los cuales lamentablemente no encontró nada. Pero otro personaje que sanaba con las manos era Buda. El Buda, casi 500 y pico años antes de Cristo, también sanaba con las manos. Buda Gautama. Así. Entonces, siguió su investigación y dice que recorrió el planeta. Sí. Porque se fue a muchas partes, fue a la India, Tailandia, llegó al Tíbet. Y en el Tíbet, después de recorrer muchos monasterios budistas, se encuentra en un sutra, un manuscrito, que se llamaba el Tantra del Rayo. En este manuscrito describía cuál era el método que utilizaba Buda para sanar con las manos. Entonces lo aprendió, pero no sabía cómo usarlo. Resulta que regresa al Japón y entra a un monasterio budista Zen. Y se queda 7 años en el monasterio. Al cabo de los 7 años, el abad le manda a hacer un retiro espiritual al monte Kurama, que es un monte sagrado en el Japón. Entonces, y cuenta que se quedó 21 días en la montaña, sin comer ni beber, ponía una piedrita encima de otra, con la finalidad de contar los días que estaba en la montaña. Dice que hasta el día 21 no había pasado nada. Y en la tarde del día 21 cuenta que le cayó una especie de rayo que le botó, en donde le explicaba cómo usar el método que había aprendido. Bajó de la montaña, empezó a sanar gente pobre en Kioto, después montó una clínica en Tokio, pero Sensei Usui se hace famoso a principios del siglo XX, cuando ocurre el gran terremoto en el Japón, en 1923. Y resulta que el gobierno japonés
le da el premio Kun-san porque sanó a muchísima gente. Entonces, resulta que enseñó más de 2,000 personas Reiki y solamente sacó 16 maestros. Y yo soy el 6º maestro Reiki en el linaje de este señor. Ahora, ¿qué es el Reiki? El Reiki realmente es algo que se está utilizando relativamente nuevo, porque los maestros Reiki de ese entonces ocurrió algo que no sabemos, ningún maestro sabe, desaparecieron del planeta. Hasta que en 1973, aparece una señora que dice ser la única maestra Reiki viva en el planeta descendiente del linaje de Sensei Usui, que es Sensei Takata, en Hawái. Muy interesantemente, ella empieza a enseñar y ella, hay particularidades interesantes, ¿no? Porque ella enseñaba y no dejaba ni que le filmen, ni entregaba nada escrito de las enseñanzas de la canalización energética. De hecho, tan interesante es el tema y tan inverosímil que ella cobraba $10,000 para poder hacerte maestro Reiki. Ahí, por ejemplo, me parece un poco extraño. Claro, que, o sea, ahí uno dice... ¿pero tanta plata? ¿Por qué tanto? Hay un detalle que es interesante. Hay que considerar que también Sensei Usui, en el primero y segundo grado, cobraba 50 yenes, que eran más o menos hoy en día como $3,000 por el primero y segundo grado de Reiki. Y es interesante, ¿y por qué cobraba si esto le llegó a él? Lo que sucede es que hay un detalle como una que es inspiración importante. divina o como una información. Hay un detalle que hay que considerar muy interesante. A pesar de que en realidad la sanación como tal requiere de un tiempo y un mecanismo. Claro. En general, si es que tú te pones a ver todos los mecanismos alrededor del planeta que hacen referencia a la sanación o a la ayuda a la gente considera que deberían ser gratuitos. Sí, en eso estoy, sí. Entonces, mira tú qué es lo que les pasa. Hasta hace unos pocos años, la medicina aquí en el Ecuador, los médicos eran los peor pagados, cuando era lo más valioso que teníamos. Claro. Por un lado, los bomberos, la asistencia, ambulancias, consideran que deberían ser, en general, servicios gratuitos. Pero resulta que requiere un tiempo de inversión para poder ayudar a alguien. Claro, y también aprender la técnica. Pero yo quiero llegar, porque estoy segura que la gente nos está escuchando y estoy encantada con la historia, me parece interesantísima. Pero quiero que la gente sepa, que nos están escuchando, exactamente lo que Ahora, es el Reiki. ¿qué es? Reiki tiene hay mucha gente que dice que es una energía vital, energía universal, la conexión divina, la luz no sé cuánto. Déjame ¿Qué es contarte Reiki? cómo funciona el mecanismo. ¿Y cómo funciona? Vamos a ver eso. A ver, Reiki, como te decía, es una palabra japonesa que significa energía vital universal. Hay mucha gente que le asocia dentro del ámbito religioso y no tiene nada de religioso. Es una tecnología muy antigua. Nosotros, los maestros Reiki, nos conectamos a una frecuencia energética, ¿sí? Como una radio, tal cual como la radio que están sintonizando nuestros oyentes. Nos colocamos en el dial y canalizamos una energía. ¿Ya? Hay cosas interesantes porque la ciencia le ha regresado a ver enormemente al Reiki. Por ejemplo, la Universidad Showa en Japón descubrió que los maestros Reiki emitimos 1000 veces más electromagnetismo que una persona normal. Es un descubrimiento interesante. Otro descubrimiento interesante es que canalizamos una energía que se llama energía cósmica de alta frecuencia, ¿sí? Descubierta por el Voyager 2 hace 5 años. Lo cual hace que nosotros nos conectamos con esta frecuencia y canalizamos la energía. Esta energía entra hay unos puntos energéticos en el cuerpo. El nombre más común es chakra. Chakra en sánscrito significa disco que gira o disco de energía. Existen 7 puntos primarios, 32 secundarios y más de 200,000 nadis o canales energéticos. Pero el octavo dicen que es Ahora, el octavo queda más arriba, sí, pero, a 30 centímetros se va. Pero vamos con al lo básico, 7, ¿no es cierto? Estos puntos energéticos se pueden medir. Hoy en día, uno de cada estos puntos vibran.
y vibran a más de 9 millones de veces por minuto. Entonces es medible. Antes era totalmente esotérico. Hoy en día empieza a ser ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la energía? Yo me conecto y la energía entra por mi chakra corona, o sea, por la mitad de mi coronilla, se distribuye por el cuerpo y sale por los ojos, por la boca o por las manos. ¿Qué sale? La energía que tú has canalizado, la energía del universo. Así es. Nosotros decimos que viene desde el centro del universo y es puro amor. No es puro amor que viene desde el centro del universo. ¿Dónde estará el centro? No tengo idea, porque la Tierra pasa girando. Pero decimos que viene desde el centro del universo y nos conectamos con esa frecuencia y resulta que transmuta las densidades que tiene el cuerpo. El Reiki no te cura, te sana. Ojo, y eso es un elemento y una diferencia absolutamente importante. Sí, hay una diferencia y eso lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que hace? Primero entendamos que existen dos fuentes de enfermedad en el planeta. Hay una energía, los que vemos la energía, los que ven la energía, así como muchos otros. Una época en donde yo sí caminaba en zigzag en un centro comercial, porque se ve como una densidad, como una masa gris en los lugares públicos, centros comerciales, iglesias, cines, etcétera, donde hay gente y sobre todo que está fuera de la naturaleza. Entonces, esa es la primera fuente de enfermedad. La primera, cuando tú te desequilibras emocionalmente, estas cosas se pegan. Viene un pedacito y ¡pum!, se pega. Entonces genera esta densidad. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de tu temor. Esa energía, ¿no es cierto?, que te da el estar temeroso. Así es. Entonces, ojes, porque produces esa densidad. Claro. Tú mismo estás alimentando esa cosa. Esa es la fácil de sanar, porque canalizas, se transmuta y en 2 patadas quedas libre de eso. Lo externo es facilito. Lo más complejo es lo interno, porque lo interno está generado por tu propia mente. No hay peor enfermo que el que no se quiere curar, consciente o inconscientemente. Resulta que nosotros como seres humanos tenemos más de 60,000 pensamientos diarios, de los cuales solamente somos conscientes de 2,000. Pero todos crean. Esos 60,000 pensamientos crean lo que está en tu entorno. Y desafortunadamente la mayoría de esos pensamientos son negativos, ¿no? Y son claro, para pagarnos en la espalda. Los 58,000 pensamientos están basados en tu ego. Claro. Y tu ego está basado en tus temores. Entonces, de todo lo que tú crees que tienes que ser, hacer o tener. Entonces, cuando no eres, cuando no haces o cuando no tienes, sencillamente sufres. Sí. Y estás machacando y machacando. Y le das vuelta una y otra vez, y otra vez. Y es como que le das cuerda, ¿no? Enrique, voy a dar el teléfono porque estoy seguro que tal vez no lo tienen a la mano. 250-6947, 250-8442 y el celular aquí del fan. ¿Cuál es tu número celular, Manuel? 0983-220-673. Perfecto. Entonces continuamos, te corté. Entonces te comentaba que nosotros, como tal, el mecanismo más complejo de sanar es la generación de esa densidad por el inconsciente de esa persona. Por eso es que hay un detalle. Yo les decía, el Reiki no te cura, te sana, porque realmente tú sanas solo. La diferencia entre curar y sanar es que al yo curarte como un médico te entrego algo. Entonces te doy esta pastilla, sabes que esto te cura. O te pones una curita. Sí, o te pones una curita. Eso, y eso es algo externo. Y eso es algo externo a ti. El Reiki lo único que hace es quitarte la densidad. Imagínate cómo funciona. Imagínate que estos puntos energéticos, estos chakras que yo te comentaba, son como fuentes de agua que están girando. Gira muy rápido. Pero como la vida es compleja, le caen ramas, hojas, basura y se tapan los conductos, porque estas fuentes de agua están conectadas entre sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Reiki? El Reiki lo que hace es sacar las hojas, las ramas, la basura, destapar los conductos y empujar a que vuelva a vibrar en el nivel correcto. ¿Cuáles son estas ramas, estas hojas, esas basuras? En general, dentro del proceso de vida planetario que tenemos, existen muchas estructuras que están diseñadas y basadas para que generemos temor. La cotidianidad, la economía, las enfermedades, etcétera. Sí, guerras, enfermedades, todo está basado para generar temor. Por eso es que yo siempre les digo, no temas, porque el temor es el mayor precursor de densidad que existe en el planeta.
¿Cómo no temer? Manteniéndote presente. Porque el temor solamente es una forma de visualizar precariamente el futuro. Porque el futuro no existe. Claro. Si es que yo te digo, demuéstrame que el futuro no existe, no existe el futuro. El futuro solamente son millones de posibilidades que conviven a la vez. Ahora, si es que el futuro no existe y tú te imaginas lo peor del futuro, entonces resulta que tú escoges. Tú estás escogiendo ver eso que no te gusta ver. Entonces te angustias, te aferras a eso, crees que no va a pasar lo que quieres, etc. Entonces genera enfermedad, generas densidad de la más diversa índole. Desde una simple gripe hasta el peor de los cánceres. Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, pero ¿cómo sana el Reiki? Ahora, ¿qué es lo que hace? Yo les decía, el Reiki resulta que en estas fuentes de agua, en donde están estos chakras, en estos puntos energéticos que están distribuidos alrededor del cuerpo, nosotros, el Reiki lo que hace es transmutar, o sea, convertir esa densidad que es como carbón en gasolina super de avión. Superjet de avión. Entonces, lo que hago es transformar esa energía para que te sea útil a ti. Entonces, tú te recuperas física, mental, emocional o espiritualmente. A ver, solamente una pregunta. Tú estabas diciendo hace un ratito cómo lograr vencer este tipo de temores. Entonces, tú decías, a manera de solución, vivir estar en el presente, ¿no? Hay un libro muy famoso que lo hemos leído aquí con Lore, es El poder de la hora, del Edgar Tolle. Claro, así es. ¿Cómo lograr mantenernos presentes si la loca de la casa, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, se dispara constantemente? Sí. O sea, me refiero a la mente, la loca ¿no? de la casa tiene vida propia, pocas palabras, ¿no? Totalmente. Porque resulta que tú crees que tu mente es tuya. En realidad no lo es tuya. ¿Haces? Tienes que aprender a observar la mente. Exactamente. Y ese es el proceso de iluminación. El proceso de iluminación está basado en que tú tienes que convertirte en el observador del pensador. Cuando tú logras observar tus pensamientos, entonces tienes control sobre ellos, porque tienes la capacidad de escoger. Porque resulta que, mira tú, hay mucha gente que se deprime. Mucha depresión, mucho pasado. Mucha angustia, mucho futuro. Así funciona. Pero resulta que todo lo que has vivido durante toda tu vida te trajo hasta este punto de tu vida. Pero dices, puchas, pero a mí no me gustó y mi papá me pegaba y a una chica le violaron 7 veces y dices, ¿para qué sirve todo eso? Sí. En general, todos los procesos que nosotros vivimos durante nuestra vida tienen un fin, tienen una utilidad. Con la finalidad, si es que tú te quieres hacerte fuerte, necesitas el sparring, necesitas esa pesa que te ayuda a sacar el músculo. Si es que tú no afrontas esos elementos que de alguna manera nosotros escogemos vivir, aunque no lo crean, hasta la peor de las vicisitudes se convierte en la más grande de las bendiciones, pero uno no lo entiende hasta mucho tiempo después. Pero ¿sabes por qué se deprime la gente? Porque se aferra a ese pasado, porque cree que lo puede cambiar. El pasado no necesitas cambiarlo. El negar el pasado es negar que fuiste a la universidad. En realidad tienes que afrontarlo, tienes que reconocerlo y tienes que convertirlo en sabiduría. Esa es la parte valiosa de la vida. Porque en el momento que tú dices, ok, ya, mi papá me pegó, ¿puedo hacer algo con eso? No puedo hacer nada. Ya pasó, ya no existe, sobreviviste. Pero sí puedes utilizarlo como sabiduría hoy para ayudarle a alguien más a que lleve más rápidamente y apruebe su materia de vida. Claro, incluso para no volverlo a hacer, ¿no? Totalmente. O sea, me lo hicieron a mí y yo no voy a hacerlo a mis hijos, por ejemplo. O voy a ayudar a otros. Exacto, paramos esas ruedas. Hay que parar. De maltrato, de angustia, de desazón, de depresión, que no le sirve a la gente. Uh-huh. Uno no necesita sufrir. El sufrimiento es un opcional. Lo que sí, el dolor es inevitable. El dolor es inevitable. El Inevitable. sufrimiento es opcional. Así es. Entonces nosotros necesitamos
vivir algo, si es que tú quieres aprender inglés y te tienes que levantar a las 5 de la mañana para llegar a 7 a clases, ese dolor de la levantada te va a doler. Oye, pero Enrique, tienes sí, clarísimo el propósito, claro que el sí. para qué. Ahora, hay mucha gente, o sea, el Reiki se ha convertido también en una moda. Hay mucha gente que dice que hace Reiki, hay mucha gente que dice que te prepara, que te inicia, que hace esto, y que hace en muchos lugares centros terapéuticos de terapia alternativa, porque todo, o sea, y está reconocido por la UPS, ¿no? Por la Correcto. como una terapia alternativa, pero todavía los médicos es interesante, entre que unos le coquetean y dicen que sí, otros definitivamente dicen que es una pseudociencia, que algo que no se puede comprobar, hay de todo un poco. Sí, hay de todo. Pero, ¿qué es lo que pasa, o sea, en estos centros? ¿Qué es lo que hacen? ¿Te ponen las manos? ¿Te deben tocar? ¿No te deben tocar? Déjame contarte un poquito qué está pasando a nivel de ciencia. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud reconoce al Reiki como terapia hoy en día ya integrativa, alternativa y complementaria. Así es. Inclusive, por ejemplo, en España empieza a ser terapia integrativa, en donde los médicos estudian medicina alopática y Reiki a la vez. Tú puedes solicitar un maestro Reiki prácticamente en todos los hospitales en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acorta el tiempo de convalecencia 10 veces. Y eso ya está, Y claro, la estadística ahí. Y más allá de eso es que pueden tener más pacientes. Totalmente, porque obviamente al hospital le interesa, conviene. claro, que haya porque más. el costo de cama es súper alto, Claro. y mientras más se quede el paciente, más pierde el hospital. Entonces, por eso es que el Reiki resulta que te recupera mucho más rápidamente. Ahora, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado hoy en día aquí en Ecuador al país es regularlo, porque en el 2016 apareció una regulación del Ministerio de Salud en donde puso una exigencia: para ejercer profesionalmente tú tienes que tener mínimo 200 horas de instrucción. Antes ningún centro cumplía con eso. De hecho, creo, habrá excepciones, no estoy muy seguro, en donde dentro del centro Aijewa nosotros tenemos más de 200 horas de instrucción para que te conviertas en maestro Reiki. De hecho, mañana estoy grabando 9 maestros Reiki de 4º grado, Goku y Kaiden, para ser docentes. Vamos a la pausa, Enrique. Tengo una pregunta solamente para no olvidarme. Cuando regresemos, hay personas que pueden hacer Reiki y no lo saben. O sea, estas personas que son sanadoras y que tienen ese caudal de energía con el cual han nacido, de repente entiendo que podrían sanar a muchas personas. A la vuelta te contesto. Vamos. Qué barbaridad, nos tenemos que ir ahorita a un pequeño corte, a una pequeña pausa, pero no se vaya porque vamos a hablar sobre el Reiki, así que quédense con nosotros. Nos vamos ahorita al corte. Para la oreja y escucha este dato de la bicicleta. Reiki es una palabra sánscrita que significa rey, energía universal, y ki, energía vital. Es una técnica de canalización y transmisión de energía vital a través de la imposición de las manos, que se utiliza para obtener paz y equilibrio en todos los niveles: físico, mejoría de dolencias, lesiones, metabolismo; emocional, problemas sentimentales, agresividad, infelicidad, etc.; mental, hábitos dañinos, estrés, insomnio, etc.; espiritual, armonía, paz y equilibrio. El Reiki actúa en profundidad guiando a la raíz del problema físico o emocional, permitiendo que la emoción o el patrón de conducta que ha creado el desequilibrio se manifieste y sea sanado. También ayuda al crecimiento personal y a la expresión de la conciencia. La bicicleta, porque para manejar tu vida o una bicicleta solo necesitas un poco de equilibrio. En Bolívar 89.1. Pública FM. Inicia la publicidad. Si ya diste el examen Ser Bachiller, entonces revisa si obtuviste un cupo del 4 al 6 de abril en www.serbachiller.es. Acéptalo o recházalo. Pilas ahí, porque si no respondes nada, el sistema lo toma como un rechazo. Construye tu futuro. Cenecit. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Buenas damitas y caballeros, no venimos a incomodarles y mucho menos a molestarles.
Pero si usted recibe el bono, pare el oído que le traemos una notición. Usted, madre o padre que tienen hijos de 0 a 18 años, ahora el gobierno le ayuda con el bono de desarrollo variable. ¿Y cómo es eso? Dependiendo de su situación económica, el MIES le llamará o visitará y un monto extra en el bono usted recibirá. ¿Cómo así tanta maravilla? Para que más vecinita, para que sus hijos estudien, asistan a los controles de salud y tengan una buena nutrición. Tenga el teléfono a la mano que marcando el 1-800-002-002, más información usted recibirá. ¡Pare, chofer! Que aquí en los balcones del MIES ¡nos bajamos! Plan toda una vida. MIES, más para ti por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En Seguro Sucre hay un seguro para hogares que no solo protege tu casa, cuida el lugar en el que tus hijos crecerán felices. Nuestro seguro vehicular, además de cuidar tu auto, se preocupa porque cada viaje en familia sea el mejor que hayan hecho. Y tenemos un seguro de vida que, además de cuidar tu vida, te asegura que tu familia jamás estará sola. Porque hay cosas que vale la pena asegurar, no solo por lo que son, sino por lo que simbolizan para nosotros y para los que amamos. Seguro Sucre. Aseguramos lo que importa de verdad. ¿Cómo lograrlo, ministro? 16 millones de ecuatorianos. Se habla del 1 por 1, el turismo receptivo. Los medios públicos conectados con el interés de la ciudadanía. Frente a los medios. Ecuador TV, Pública FM, El Telégrafo y Agencia Andes preguntan a las autoridades lo que la gente quiere saber. Y si nos podría ilustrar con un ejemplo de un paquete quizás. Conversaremos con Carlos Lazari, embajador de Brasil en Ecuador, quien se referirá al estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países. No se lo pierda, este miércoles 4 de abril a las 18:30. Solo por Pública FM. En Guayas, 105.3 y 106.1. Pública FM. Me gustas cada día más. Termina la publicidad. Para la oreja y escucha este dato de la bicicleta. La terapia de Reiki pueden recibirla todos los seres humanos, adultos sanos, enfermos, mujeres embarazadas, niños y bebés, incluso animales o plantas. El Reiki es una terapia complementaria a la medicina convencional y terapias psicológicas y está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. El Reiki se basa en la creencia hinduista sobre los chakras, que explicarían los estados de salud de los seres humanos. Según esta creencia, el mal funcionamiento o bloqueo de uno o varios chakras sería el que provoca o agrava el mal estado de salud, dando lugar a enfermedades y trastornos. El reikista actúa como canalizador de la energía universal y su objetivo es rearmonizar los planos físicos, emocional, mental y espiritual que han enfermado. Es altamente recomendable una sesión de Reiki antes y o después de una operación. Actualmente existen muchas corrientes de Reiki y cada una de ellas se enseña de forma distinta. Sin embargo, en todas se canaliza la misma energía universal. De ello es que estas corrientes de Reiki actúan bajo el mismo principio. La bicicleta, porque para manejar tu vida o una bicicleta solo necesitas un poco de equilibrio. ...250-6947, 250-8442. Estamos aquí en la bicicleta pedaleando a Reiki. Estamos aprendiendo sobre Reiki aquí con Enrique, que nos está contando sobre esto, ¿no? Sobre esta alternativa de sanación que existe, que es el manejo de la energía. Enrique, nos estabas contando que el Reiki ahora está regulado, nos decías. Sí. Pero antes tenías una pregunta. Sí. Te había preguntado si es que hay estas personas que hacen este tipo de sanación y no tienen la menor idea de por qué, de cómo. A ver, cualquier persona puede hacer Reiki. ¿Ya? En realidad es un derecho de la humanidad. Okay. Sí. Uno dice, alguna vez me preguntaron, ¿eso significa que solamente los maestros Reiki están conectados con esta energía del universo? No. Todos estamos conectados. Okay. Lo que sé es que no estamos conscientes de la conexión. Como no estamos conscientes de la conexión, no ubicamos la frecuencia. Es como que no tienes el botoncito del dial. No es que no están ahí las frecuencias, no es que no tienes el aparato de conexión, sino que no estás consciente en dónde está el botón. Todos pueden sanar, todos pueden utilizar esa maravillosa energía universal.
Ahora, es más fácil que un maestro Reiki te sintonice y te ubique y te diga, aquí está el botón. Porque podrías hacer como Sensei Usui, en donde se iluminó y encontró el botón, solito. ¿Sí? Te podría tomar mucho tiempo. Es más fácil que un maestro Reiki te sintonice. ¿Sí? Ahora, regresando al tema de... Entonces, cualquier persona puede sanar. Esa es la diferencia. Ahora, dentro de eso mismo hay una diferencia entre un curandero y un maestro Reiki. Claro. Ya, eso yo creo que es importante destacar, porque ¿qué es lo que hacen los curanderos, chamanes, etcétera? Pero te voy a pedir que te pongas los audífonos porque tenemos una llamada, una pregunta del público. Así que vamos ahorita. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Verito. ¿Qué tal? Mucho gusto, Vero. Cuéntanos, ¿tienes una pregunta? Por preguntarle, verá, a mí me detectaron la tiroides. Bueno, le llamo de Riobamba. Ya. Dice que lo normal es la tiroides desde 1 a 4 y me detectaron 100. Ya. ¿Qué podría hacer para controlar de alguna manera esto de la tiroides? Tengo 64 años. Hola, mi vida. Hola. A ver, es importante el considerar que los procesos de tiroides corresponden a posiblemente una serie de eventos en donde tu expresión se coartó en algún momento. O tu esposo, o tu papá, tu mamá, o alguien no te permitió expresarte correctamente. Eso hizo que se concentre una energía en tu garganta que genera un desequilibrio en la tiroides. Ahora, yo te sugiero que visites un médico, porque hay que hacerlo coordinadamente con un médico para que primero estabilizar esa parte y después sanarla. Entonces, paralelamente con un maestro Reiki que puedes encontrarnos, es que hay en Riobamba, puedes venir a Quito, en el cual te pueda ayudar. Y eso va a permitir que esa energía que está desequilibrando justamente un chakra que se llama chakra garganta, se vuelve a equilibrar para que tu tiroides vuelva a funcionar correctamente. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo te sugiero, vaya a un médico y permita que le ayude a entender qué es lo que está ocurriendo con su tiroides. Gracias. Qué importante lo que mencionas, ¿no? Le mencionas primero, vaya donde su médico. Aquí es importante, la terapia Reiki en ningún momento viene a reemplazar a un médico. No, lo que viene a ser un trabajo complementario, ¿no? O sea, lo que pasa es que una ayuda. La medicina sí funciona, hay muchos elementos súper valiosos dentro de la medicina moderna. Sin embargo, es interesante considerar el comentario del Premio Nobel de Medicina de hace 3 años, en la última conferencia, en donde dice, nosotros entendemos muy bien de dónde vienen las enfermedades, pero no sabemos curarlas, jugamos a curarlas. Es verdad, la mayoría de las cosas dicen, no se cura, pero se puede mejorar. Entonces, jugamos a curarlas, prueba de error, generamos medicinas. Hay muchos avances, hay muchas cosas sumamente valiosas. Sin embargo, dentro del comentario en la conferencia de Premio Nobel de Medicina, Koji dice, nosotros vamos a aprender a curar a la gente cuando realmente sepamos manejar correctamente la energía del cuerpo humano. Claro. Entonces, y eso viene involucrada las emociones también. Absolutamente. Que emociones son energía en movimiento. En general, todas las enfermedades son emocionales. O sea, todas las enfermedades son emocionales. Enrique, quiero volver porque necesitamos nosotros seguir en el camino, porque la gente se nos va a quedar con las curiosidades sobre el Reiki, ¿no? Tenemos que hablar sobre esto. El Reiki, ¿para qué tipo de afecciones ayuda a sanar, por ejemplo? Yo te digo que en el centro hemos visto cosas maravillosas. O sea, han habido pacientes que han sanado de enfermedades muy graves. Hay mucha gente que llega desahuciada al centro y sana. O sea, realmente, y hay otra que no. Y eso es una cosa que yo iba a comentar antes. El Reiki tiene una particularidad. El Reiki no va contra la voluntad del ser humano. Si es que tú no quieres sanar, consciente o inconscientemente, así me pare de cabeza, no vas a sanar. Ahí no hay nada. Por eso es sumamente importante estar acompañado no solamente del maestro Reiki, sino de un psicólogo. Porque el psicólogo lo que va a hacer es sacar todas esas ideas, todas esas energías, pensamientos, porque el Reiki te va a transmutar.
Pero como tu mente es poderosa, tu ego es poderoso, va a volver a generar esa energía que te está enfermando. Entonces vas a estar compitiendo. O sea que hay ahí un bloqueo emocional. Exactamente. Entonces el psicólogo necesita ayuda. Necesita, por eso el Reiki es un complemento perfecto para los psicólogos, ¿no? Pero lo que va a hacer es entender el mecanismo que está trabando y que está generando esa densidad que está produciendo la enfermedad. Entonces eso va a desestructurar el psicólogo. Ahora, ¿cómo se siente una sesión de Reiki? O sea, una persona que, ¿cómo se siente? ¿Cómo se inicia? Uy, los comentarios son maravillosos de los pacientes, ¿no? Porque dicen que es el mejor spa del mundo. Ya. Ahora, y es delicioso. Resulta, ¿cómo funciona una sesión de Reiki? Llegas, conversas un rato, le dices al terapeuta qué es lo que sientes y qué es lo que te pasa. Que es una especie de electromagnetismo, y empieza la sesión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tocar tu cuerpo, ¿sí? En todos los diferentes puntos energéticos. Entonces, una sesión dura entre 30 y 60 minutos, a veces hora y media, dependiendo cuál es la necesidad que tenga el paciente. Entonces, va progresivamente y tú entras en una meditación profunda pero deliciosa. Normalmente los pacientes cogen y dicen, estaba flotando. No tengo idea qué es lo que hiciste, pero yo estaba flotando. Y la gente, cuando termina la sesión Reiki, generalmente el primer comentario me dice, estoy pisando en el aire. O sea, porque toda esa densidad que venían cargando se transmuta, ¿sí? Automáticamente. Por eso digo, lo externo es facilito. De ahí el proceso terapéutico va a depender cuál es la necesidad del paciente. Entonces, y cuál sea la enfermedad, porque, claro, dentro de las enfermedades, la mayoría van a necesitar una intervención combinada entre el médico, el psicólogo y el maestro Reiki. Ahora, generalmente yo he visto que el Reiki tiene distintas formas de tocar algunos distintos puntos, ¿no? Que tal vez para una situación de depresión, no conozco, pero me voy a inventar, supongamos que la frente y los hombros, para, digamos, angustia, el pecho y la rodilla, o sea, cosas así. Hay como ciertos... En realidad nosotros no jugamos a diagnosticar. ¿Ya? Sí, y es una parte sumamente importante, por eso es que nosotros generamos un proceso completo de sanación de la persona, porque puede ser que el dolor de cabeza, dices que me duele enormemente la cabeza. Y no es la cabeza. Y el problema no está en su cabeza, sino está en su chakra raíz. ¿Ves? ¿Ya? El chakra raíz queda en el perineo, entre los anillos genitales. Sí. O está en su chakra sacro, está en el plexo solar, alrededor del estómago. Entonces, y claro, la lógica debería decir, me enfoco en el síntoma, pero en realidad nosotros no actuamos sobre el síntoma, actuamos sobre la raíz de la enfermedad, sobre la raíz del problema. Entonces vamos inclusive más atrás de la medicina, porque la medicina en general va a ver, sí, de dónde viene, trata por un lado el síntoma y trata de ver físicamente qué es lo que está generando la enfermedad. Hasta ahí llega. Pero nosotros nos vamos un poquito más atrás. Generamos el por qué está generándose la enfermedad. ¿Y cómo hacen eso los maestros Reiki? ¿Sienten la energía del paciente? Hay una cosa que se llama Boisen o Biosen. Eso significa sensibilidad. Y es una sensibilidad que adquirimos con las manos. Existen 5 grados dentro del Boisen. Entonces, claro, tú al tocar a la persona, de alguna manera, vas sintiendo los desequilibrios que tiene una persona en las diferentes partes del cuerpo. En el 5.º grado ya te llegan imágenes, sabes de dónde viene, qué es lo que pasó, etcétera. O sea, ya es un grado avanzado de evolución psíquica que hay una llamada. Muchas gracias a nuestro público que llama así tan amable. Estamos al aire, adelante. Sí, muy buenas tardes. Disculpe, le llamo desde la provincia de Sucumbíos, oiga, con la curiosidad que le escucho al hombre sobre el Reiki. En primer lugar, yo quisiera hacerle una pregunta al señor que está ahí, si es que él cree en Dios. Sí, por supuesto. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? Le invitaría a que lea en el libro de Mateo, capítulo 24, 23, 24, y en la carta de Timoteo, donde ¿qué dice que es poner las manos sobre una persona? Y todos los que curan así de ese tipo, ¿qué es? En Mateo 24, 23, 24 dice clarito. Déjame ¿Por contarte. qué suceden ese tipo de cosas que curan cuando ponen las manos?
Déjame contarte Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias. Déjame contarte mi concepto de Dios. Sí, creo profundamente. En general no tiendo a hablar de Dios porque es una palabra tan manipulada, en donde en general la gente cree entender qué es o quién es Dios. Imagínate que el planeta Tierra es un pequeño punto azul en la tercera parte externa de una pequeña galaxia que tiene 400.000 millones de estrellas. Y nuestra galaxia es de las más chiquititas que existen en el universo, entre trillones de galaxias. La humanidad como la conocemos tiene apenas 10.000 años. Hace 6.000 años estábamos en la edad de bronce. Somos una raza incipiente en un planeta que tiene 4.500 millones de años. En un universo que tiene 15.000 millones de años. Ahora, si es que tú te pones a dimensionar realmente en esta humanidad todavía incipiente, en estos últimos 10.000 años nosotros nos hemos inventado más de 60.000 dioses y más de 4.500 religiones. Y la gente sigue pensando que su Dios es el verdadero. Dios es universal. Y lo que es peor, hay gente que cree que existe un Dios solamente para el planeta Tierra. Claro. Entonces, claro, mi concepto de Dios es más amplio. No es limitado, no es local, no es egocentrista. Para mí Dios es puro amor. No quiero entrar a polemizar cuál es la religión verdadera porque es difícil juzgarle a ese niño shintoísta o a ese niño budista o a ese niño judío o a ese niño cristiano o católico. Depende en dónde hayas nacido. Entonces, realmente el amor, la mejor religión y el concepto de Dios solamente está basado en amor. Si nosotros logramos entender que la trascendencia del ser humano está en lo que tú hagas por los demás, entonces el planeta va a cambiar. Estamos justamente en ese mecanismo planetario, tratando de romper nuestros propios paradigmas. Las religiones han sido uno de los mayores precursores de los genocidios de la humanidad. Pero así es. Ahí estamos. Pero es mejor no meternos en Honduras, porque Así si nos metemos es. en esto de religión nos vamos a meter a un lugar que realmente no queremos. Queremos realmente continuar con este tema del Reiki. Nos estabas diciendo que hay distintos niveles de sensibilidad de las manos a través de los chakras. Nos decías que había 5. Así es. Entonces, regresando al punto, la energía fluye. La energía fluye y al elevarse la energía, nosotros entramos en contacto con una cosa que se llaman energías pensamientos. Las energías pensamientos hoy en día todavía la neurociencia no logra determinar en dónde se guardan los recuerdos. No sabemos en dónde se guardan los recuerdos, porque hay gente dice, no, en el cerebro se guardan los recuerdos. No, porque hay gente que pierde la mitad de la cabeza y sigue recordando. ¿Dónde está realmente la memoria? La memoria está en todo el cuerpo. Nosotros, usted no es ni su cuerpo ni su mente. Usted es su aura. Usted es su espíritu. Sí. Esta aura, los que vemos el aura, porque se ve el aura, hoy en día ya hay mecanismos en donde tú puedes fotografiar el aura y puedes visualizar el aura y filmarla. Claro, como las fotos Kirlian. Exactamente. Ese es uno de los métodos. Es uno de los y ahora ya hay otros. varios. Entonces dices, ¿existe? Por supuesto que existe. Antes era esotérico, hoy en día es ciencia. Entonces, y claro, dentro de esos, del aura como tal, tenemos varias capas. En todas estas capas se guardan esas energías, pensamientos, todos sus recuerdos. Cuando nosotros tocamos a una persona, en realidad nos ponemos en contacto con esa energía, pensamiento, y nos manda la información de dónde puede estar viniendo el mal de la persona. Entonces, podemos ayudar mucho más eficientemente. Sí, así funciona. Nosotros ya, no sé, a manera de conclusión, porque ya se nos está acabando el programa, entonces funciona realmente, ¿no? Tanto para la actitud de la persona, como para la conducta, como para el asunto físico también. Yo el otro día alguien me preguntaba, querían llevar una señora a la consulta, me dice, ¿y la persona necesita creer en el Reiki? Y digo, no necesita creer en el Reiki.
Lo que sí necesita es querer sanar. Si es que la persona no quiere sanar, como les decía hace un rato, así me pare de cabeza, no va a sanar. Entonces, pero el mejor mecanismo, nosotros tenemos nuestras protecciones naturales, que están dadas por nuestra estabilidad emocional. Si tú te mantienes presente, aquí y ahora, tú siempre vas a estar estable. Y nada te va a afectar, porque estás presente, porque entiendes que el pasado ya no existe, y el futuro tampoco. Si el pasado ya no existe, entonces solamente enfrenta esos fantasmas que te están afectando. Y si es que el futuro tampoco existe, solamente imagínate lo maravilloso de la vida en el futuro. Ya, entonces, ¿cómo sería el efecto sobre la salud de la persona? O sea, digamos ya de una forma pragmática, dado que nos queda un minuto solamente. Si es que nosotros nos mantenemos, por eso es importante meditar. Otro elemento que es básico es la meditación. Hay que meditar todos los días. Eso significa callar la mente. Los pensamientos no van a desaparecer, solo tienes que observarlos. El callar la mente implica que tú observas los pensamientos. Si es que tú te entrenas para hacer eso, entonces vas a vivir en paz. Por eso es que hay que meditar todos los días. Y eso también va a elevar tu nivel de vibración, tu frecuencia energética. Sí. Acuérdense, el Reiki es puro amor que viene desde el centro del universo. Entonces, no hay nada ni de religioso, ni de fantasioso, ni de esotérico. Es una tecnología. Es una tecnología que es un derecho de la humanidad que la ha mantenido escondido muchos años. Han habido muchos intereses planetarios por los cuales la gente no quiere que esté sana. ¿Dónde te pueden encontrar, Enrique? Por si es que alguien necesita o quiere buscarte, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden entrar a la página web que es aiheiwa.org, que es www.aiheiwa.org, o llamarme por teléfono a el 0999, o sea, 0999-723-495, y será un gusto poderles atenderlos o referirle a cualquiera de los maestros que están. Perfecto. De verdad te agradecemos mucho, Enrique. La verdad es una pena que el tiempo vuela en la radio. La verdad es que nos quedamos con 1000 preguntas. Pero bueno, eso será para invitarte para otra ocasión. Seguro que sí. Así que un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si quieras decir algo más. Yo solamente quiero decirles a todos los radioescuchas, manténgase presente. Solo por hoy no me preocupo. Solo por hoy. Mañana se preocupe. Mañana se vuelve a repetir eso. Es el primer principio Reiki. Solo por hoy no me preocupo. Me parece una muy buena forma de terminar el programa. Mandan a felicitar, dice, buenas tardes, felicitándoles por el programa. Gracias por hablar de estos temas que son muy interesantes y que nos permiten buscar otras alternativas médicas. Repítenos tu número celular, por favor. 0999-723-495. Bueno, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, Manuelito. Muchas gracias y ha sido un gusto y un honor estar acompañándoles. Muchísimas gracias. Nos vamos, Manuel. Programa, mi querida Lore. Mañana, ¿cómo evitar la patologización de la diversidad sexual? Un tema también súper interesante. Sí, mañana con el doctor Adrián Lozano, con nuestro psiquiatra amigo. Bueno, nos tenemos que ir. Un abrazo cariñoso. Como saben, somos Manuel y Lorena de la bicicleta.